Toda la sala de conferencias quedó en silencio cuando el profesor Whitmore declaró que el problema no tenía solución. Decenas de mentes brillantes, candidatos a doctorado y prodigios de la tecnología se quedaron mirando con asombro y acuerdo. Las cámaras estaban grabando. Se estaba transmitiendo en vivo. Entonces, desde la última fila, una pequeña voz susurró: «Disculpe, creo que sé cómo». Todas las cabezas se giraron. Un niño de 9 años, apenas lo suficientemente alto como para ver por encima del escritorio, levantó lentamente la mano. Lo que ocurrió después dejó a Harvard atónito y al mundo sin palabras. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. La sala estaba repleta de algunas de las mentes más brillantes del país. Las paredes del gran salón de conferencias de Harvard resonaban con el zumbido de la emoción mientras estudiantes, profesores y académicos visitantes esperaban que el profesor Nathaniel Whitmore comenzara. Conocido mundialmente por resolver problemas que nadie más podía abordar. Estaba a punto de abordar una ecuación centenaria que había desconcertado a los matemáticos durante generaciones. Harvard lo había promocionado como un acontecimiento histórico, transmitiéndolo en vivo a miles de espectadores online. Había cámaras por todas partes. Todos los asientos estaban ocupados. La tensión en el aire era lo suficientemente densa como para detener un latido. El profesor Whitmore se acercó al tablero, se ajustó las gafas y miró al otro lado de la sala con una sonrisa burlona. Solo la confianza puede crear. Se aclaró la garganta y escribió una compleja cadena de símbolos en el tablero. Cuando se dio la vuelta, su voz sonó clara y deliberada. Este problema existe desde hace más de 100 años. Y hoy os voy a mostrar por qué no se puede solucionar. La multitud se inclinó hacia adelante. Los estudiantes se miraron unos a otros, con los cuadernos abiertos y los bolígrafos listos. Whitmore continuó hablando, guiándolos a través de cada capa del problema. Patrones, contradicciones, pruebas. Cada paso parecía perfectamente lógico, casi poético. Después de 10 minutos, la mayoría de la sala asentía, siguiendo su razonamiento con admiración. 20 minutos después, la conclusión cayó como un martillo. Es matemáticamente imposible. No hay solución ni ahora, ni nunca. Hubo silencio, luego un ligero aplauso. Pero en la última fila, una pequeña figura estaba sentada erguida. Sus pies ni siquiera tocaban el suelo. Jacob Milner, de 9 años, que vestía una sudadera azul 2 tallas más grande y sostenía una caja de jugo medio vacía, inclinó la cabeza. Se quedó mirando el tablero con ojos abiertos y curiosos. Algo no estaba bien con él. Su madre lo había traído con él porque no podía encontrar una niñera, y Jacob, ya conocido por leer libros de texto universitarios por diversión, le había rogado que se quedara. Ella no tenía idea de que su hijo estaba a punto de cambiarlo todo. Jacob volvió a entrecerrar los ojos ante la ecuación y luego levantó lentamente la mano. Al principio, nadie se dio cuenta. Pero cuando el profesor Whitmore se giró y vio la pequeña mano levantada tranquilamente al fondo del pasillo, una ola de confusión recorrió la habitación. La risa se escuchó silenciosamente entre algunos estudiantes. Un profesor que estaba cerca del frente frunció el ceño. La cámara hizo zoom. «Sí». Whitmore preguntó, medio sonriendo, claramente entretenido. «¿Tienes alguna pregunta, joven?» Jacob se puso de pie. Su voz era suave pero segura. «Creo que hay una solución. Veo un patrón que quizá no hayas notado». La sala se congeló. Todas las miradas se clavaron en el niño de 9 años, de pie al fondo del gran auditorio. Las imponentes paredes del auditorio más prestigioso de Harvard de repente se sintieron pequeñas, como si el mundo entero se hubiera comprimido en ese instante. El silencio era ensordecedor. La cámara hizo un zoom aún mayor. Los operadores apenas podían creer lo que veían. La sonrisa burlona del profesor Whitmore se desvaneció en algo más frío, más calculado.
Nadie se atrevió a hablar. Jacob Milner dio un paso al frente, agarrando un cuaderno de espiral lleno de números y formas dibujadas a mano. Sus dedos temblaban ligeramente, pero su mirada no se apartó de la pizarra. Su voz, tranquila y clara, rompió la tensión como un cristal que se hace añicos en el suelo de mármol. Creo que malinterpretaste la simetría entre los cúmulos primos, dijo Jacob. Es un bucle. No termina donde tú te quedaste. Una mujer en la tercera fila dejó escapar un jadeo. El profesor Whitmore arqueó una ceja, pero no dijo nada. Cruzó los brazos y su expresión fue indescifrable. Jacob continuó caminando por el pasillo, pasando junto a filas de adultos que susurraban y miraban fijamente como si se hubiera materializado un fantasma. Al llegar al frente, el profesor hizo un gesto al público. Bueno, supongo que deberíamos escucharlo. Que hable el chico. Jacob subió a un pequeño escalón de madera colocado cerca de la pizarra para conferencias breves, diseñada décadas atrás para expertos visitantes. Irónicamente, ahora albergaba a un alumno de cuarto grado. Abrió su cuaderno y empezó a copiar sus números en la parte inferior de la pizarra, junto al trabajo de Whitmore. Su letra era temblorosa pero precisa. Estudié esto ayer en el coche, dijo Jacob, sin que se le quebrara la voz. ¿Ves este bucle? Rodeó con un círculo un segmento que Whitmore había descartado. Se repite cada 293 dígitos. Te detuviste aquí, señaló la pizarra. Pero si hubieras ido un poco más lejos, habrías visto esto. Dibujó rápidamente, con el rotulador chirriando con fuerza. El patrón que emergió fue inconfundible, una secuencia reflejada previamente oculta en la complejidad. Un gas audible se extendió por el auditorio como un reguero de pólvora. Un profesor de matemáticas del MIT que había volado solo para presenciar el evento se inclinó de repente hacia adelante y susurró: «Eso no puede ser correcto». Pero lo era. La propia fórmula de Whitmore, combinada con la extensión de Jacob, creó un bucle, no un final, ni una contradicción, sino una continuación. El chico se giró, nervioso, pero emocionado. No termina. Evoluciona. Y aquí es donde los valores regresan. Simplemente cambian de lugar. Whitmore abrió la boca, pero no pronunció palabra alguna. La lógica se mantuvo. Volvió a mirar la pizarra, parpadeando. Luego se volvió hacia Jacob con una extraña quietud en los ojos, entre asombro y incredulidad. El público había pasado del escéptico asombro al silencio absoluto, sin una sola tos, sin una sola un susurro, solo el sonido de la realidad replegándose hacia adentro mientras un niño destrozaba lo que generaciones de expertos habían aceptado como verdad. Y luego una ovación de pie, pero no de todos. En el rincón más alejado de la sala, un hombre con un abrigo negro se apartó de las sombras. Llevaba una placa de Harvard, pero nadie lo reconoció. Su mirada estaba fija en Jacob, no con curiosidad, sino con algo más agudo, más frío, como si ya lo hubiera visto antes. Como si este chico no fuera solo un genio, sino una amenaza. En el momento en que los aplausos comenzaron a apagarse, la madre de Jacob, Daniele, finalmente exhaló. Le temblaban las manos en el regazo, una tormenta de orgullo, miedo e incredulidad se arremolinaba en su interior. Siempre había sabido que su hijo era diferente, pero ahora el mundo también lo sabía. La gente se apiñaba hacia el frente, abarrotando el escenario, periodistas alzando cámaras, estudiantes sosteniendo teléfonos, profesores susurrando teorías e intercambiando miradas llenas de atónita reverencia. Pero a través de todo el ruido, la mirada de Jacob se desvió hacia el hombre del rincón. Seguía allí, inmóvil, observando. El instinto de Daniele se despertó. Se detuvo rozando a los demás asistentes y se dirigió rápidamente al escenario. Llegó hasta Jacob justo cuando el hombre del abrigo negro comenzaba a caminar hacia ellos. Había algo desconcertante en él. Su andar era tranquilo, calculador, pero sus ojos, no parpadeaban. Jacob, susurró,
poniéndole una mano protectora en el hombro. Tenemos que irnos. El profesor Whitmore, aún aturdido, se volvió hacia ella. Señora, espere. Tu hijo no es un niño común y corriente. Necesito saber quién le enseñó esto. Nadie, respondió ella. Simplemente ve los números de manera diferente. Siempre lo ha hecho. Whitmore hizo una pausa. Le han hecho la prueba. La respuesta de Daniele fue interrumpida por la voz detrás de ella. Creo que ya es hora. El hombre del abrigo negro había llegado. Su placa decía División Federal de Inteligencia Científica, un logotipo que ni Daniele ni Whitmore reconocieron. Levantó una carpeta de cuero, con la mirada fija en Jacob. Me llamo agente Warren, dijo. La demostración de este joven activó una bandera de anomalía de nivel 7. Necesito hablar con él en privado. El rostro de Daniele palideció. ¿Bandera de anomalía? ¿Qué significa eso? La expresión del agente Warren no cambió. Significa que su hijo acaba de resolver algo que hemos estado monitoreando durante 32 años. Esa secuencia que acaba de completar no es solo matemática. Se corresponde con una señal de energía encriptada. Whitmore parpadeó. ¿Señal de energía? ¿De qué está hablando? Aquí no, dijo Warren. Este no es el lugar. Los guardias de seguridad se acercaron, convocados por una señal de Warren. La multitud estaba siendo empujada hacia atrás. Se ordenó apagar las cámaras. Los profesores comenzaron a protestar, pero Warren sacó otra placa. Esto un oro. Todo se detuvo. Necesito al chico. Daniele se interpuso frente a Jacob. No lo llevarás a ninguna parte. La voz de Warren permaneció tranquila. Si lo que acaba de hacer cae en las manos equivocadas, no solo pondrán en riesgo ecuaciones. Sistemas enteros podrían fallar. Infraestructura, comunicación, seguridad. Jacob miró a su madre, confundido, pero curioso. Mamá, acabo de resolver un problema de números. ¿Por qué actúan como si hubiera hackeado al gobierno? Antes de que Daniele pudiera responder, otra voz retumbó desde el fondo del auditorio. ¿Por qué lo hiciste? Entró un segundo hombre, mayor, de pelo afeminado, vestido con un largo abrigo azul con ribetes plateados. La multitud se apartó a su paso y Warren apretó la mandíbula. Jacob susurró, ¿quién es? El rostro del agente Warren se tornó sombrío. Por eso quería irme en silencio. El hombre del abrigo azul se acercó directamente a Jacob y se arrodilló a su lado. Sonrió cálidamente, con una mirada amable pero intensa. Jacob Milner, dijo en voz baja. Llevamos décadas esperando a alguien como tú. Ven conmigo y te mostraré la verdad que se esconde tras los números. Daniele se quedó paralizada y entonces Jacob hizo la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Qué verdad? El hombre del abrigo azul no respondió de inmediato. En cambio, estudió el rostro de Jacob, sus ojos escudriñando con una intensidad que Jacob podía sentir hasta los huesos. El aire en el auditorio cambió, denso con algo que parecía electricidad. La multitud se había calmado. Cada profesor, cada estudiante, cada ojo en la sala estaba fijo en Jacob, esperando que algo sucediera. Jacob no se sentía especial. Siempre había sido el chico callado y empollón, el que pasaba sus días enterrado en ecuaciones y teorías que a nadie más le importaban. Nunca había visto los números como los demás, pero era un don, suponía. Y ahora aquí estaba, de pie frente a un hombre que claramente sabía algo que él desconocía. El hombre mayor finalmente habló, con voz suave pero autoritaria. Lo que hiciste allí arriba no fue un problema de matemáticas típico. Lo que resolviste, joven, es la clave de una secuencia de eventos que se ha estado desarrollando durante siglos. Una secuencia que hasta ahora nadie ha descifrado por completo. ¿Entendido? ¿Hasta que tú? El corazón de Jacob se aceleró. ¿Qué quieres decir? Acabo de resolver un acertijo matemático. Difícil, sí, pero nada tan extremo.
El hombre sonrió levemente. Eso es lo que la mayoría de la gente pensaría. Y por eso eres tan especial, Jacob. No solo estás resolviendo números. Estás descubriendo algo mucho más grande. Daniele dio un paso al frente, con una feroz protección en la mirada. No entiendo. ¿Qué dices exactamente de mi hijo? El agente Warren, que había permanecido en silencio hasta ahora, se aclaró la garganta. Su voz era baja, casi demasiado tranquila. Lo que su hijo acaba de hacer, señora Milner, era más que solo matemáticas. Era un código, uno antiguo, oculto a plena vista. Es el tipo de cosas que gobiernos, instituciones y corporaciones han estado buscando durante siglos. A Jacob le daba vueltas la cabeza. Esto era imposible. Esto era una locura. Había estado resolviendo problemas en su tiempo libre. Problemas que se suponía irresolubles. Eso es lo que pensaba, al menos. Pero ahora todo lo que creía saber sobre su propia capacidad se desmoronaba ante sus ojos. Él. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Jacob, con una voz apenas susurrante. El hombre del abrigo azul se acercó. Sus ojos se encontraron con los de Jacob. Ahora, Jacob, serás llevado a un lugar donde comprenderás la profundidad de la madriguera del conejo. La secuencia que resolviste es el comienzo de una serie de eventos que cambiarán todo lo que sabes sobre el mundo. Tu mundo, nuestro mundo. Daniele agarró el brazo de Jacob. Número. No quiero que te involucres en esto. Sea lo que sea, no quiero ser parte de ello. El hombre no se inmutó. Había visto la misma resistencia miles de veces. Señora Milner, dijo con voz firme pero comprensiva. Sé que quiere proteger a su hijo. Pero esto es más grande que cualquiera de nosotros. El mundo está en un punto de inflexión, y Jacob tiene la capacidad de inclinar la balanza. Él es el único que puede desvelar lo que ha estado oculto durante siglos. Jacob sintió que su mente se aceleraba, sus pensamientos colisionaban. ¿Qué se suponía que debía hacer con esta información? ¿Qué estaba pasando? Y lo más importante, ¿cómo podía confiar en estos desconocidos que parecían? ¿Sabes más de él que él? El hombre mayor dio un paso atrás, indicándole al agente Warren que avanzara. Es hora, Jacob. Tienes que tomar una decisión ahora. Una decisión que lo decidirá todo. Jacob miró a su madre, buscando una respuesta en su rostro. Pero no la encontró. Solo miedo y amor. El mismo miedo y amor que toda madre siente ante lo desconocido. Daniele no podía protegerlo de esto. Ninguna de ellas podía. No sé qué hacer, dijo Jacob, con la voz ligeramente quebrada. El hombre del abrigo azul le puso una mano en el hombro. No tienes que entenderlo todo ahora, pero pronto lo entenderás. Y cuando eso suceda, Jacob, tendrás el poder de cambiarlo todo. Jacob tragó saliva con dificultad. Esto ya no era una elección. Era una decisión que lo arrastraría a un mundo para el que no estaba preparado. Pero en su corazón, sabía que dar la espalda no era una opción. Ya no. Asintió lentamente. De acuerdo, iré contigo. La mirada del hombre mayor se suavizó, pero no había tiempo que perder. Se giró, indicándole a Jacob que lo siguiera. Mientras se alejaban, Daniele observaba impotente, con una lágrima deslizándose por su mejilla. Su hijo se adentraba en un mundo de secretos, y no podía hacer nada para detenerlo. El corazón de Jacob latía con fuerza mientras seguía al hombre del abrigo azul y al agente Warren por el largo pasillo tenuemente iluminado. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si el peso del mundo lo oprimiera. ¿En qué se había metido? El hombre había hablado de secretos, códigos antiguos y poderes más allá de su comprensión. Apenas acababa de comprender la gravedad de la situación. El aire a su alrededor parecía hacerse más denso con un segundo que pasaba, lleno del silencioso zumbido de la tecnología y la promesa de algo monumental en el horizonte. Miró al agente Warren, que caminaba solo unos pasos detrás de ellos, con expresión indescifrable.
¿Era un aliado o formaba parte de algo más grande, algo que Jacob aún no podía comprender? Llegaron a una puerta sin guiones al final del pasillo, y el hombre del abrigo azul se detuvo, girándose para mirar a Jacob. Lo que estás a punto de ver lo cambiará todo, dijo en voz baja y mesurada. ¿Estás listo para esto? Jacob asintió, aunque el estómago le revolvía de incertidumbre. No estaba seguro de qué esperar, pero una parte de él sabía que no había vuelta atrás. Ya se había adentrado demasiado en este extraño mundo de códigos antiguos, secretos y poderes ocultos. El hombre abrió la puerta y Jacob entró en lo que solo podía describirse como un centro de mando de alta tecnología. Las pantallas parpadeaban con líneas de código, gráficos y mapas digitales del mundo. Símbolos y números extraños se desplazaban rápidamente por los monitores, creando un telón de fondo de movimiento constante y misterio. En el centro de la habitación se encontraba una gran mesa con una serie de intrincados planos extendidos, detallando algo que Jacob ni siquiera podía empezar a comprender. Hemos estado monitoreando esto durante años, explicó el hombre de la bata azul, señalando la mesa. Lo que resolviste fue la clave para entender cómo encaja todo. Cada pieza del rompecabezas está aquí. La mirada de Jacob se dirigió a las pantallas, a la infinidad de datos e información que parecían girar a su alrededor. Era abrumador, vertiginoso. No podía entenderlo todo. Pero una cosa quedó clara. Fuera lo que fuese, era enorme. El agente Warren dio un paso al frente, con voz tranquila, pero con un toque de urgencia. Jacob, no tienes ni idea de lo que acabas de desbloquear. La secuencia que encontraste no es solo matemática. Es la clave de algo mucho más peligroso, mucho más poderoso. Hay gente que haría lo que fuera para controlarlo. Jacob sintió un escalofrío. ¿Peligroso? Poderoso. ¿Qué había hecho? El hombre de la bata azul pareció percibir el creciente pánico de Jacob. No somos tus enemigos, Jacob, pero necesitas entender que el conocimiento, esta habilidad, es algo que llamará la atención. Hay fuerzas, visibles e invisibles, que llevan años buscándolo. ¿Quiénes son estas personas?, preguntó Jacob, con la voz tensa por el miedo. No son solo personas, dijo el agente Warren, entrecerrando los ojos. Son organizaciones, gobiernos y redes en la sombra que no se detendrán ante nada para usar este poder en su propio beneficio. Jacob tragó saliva con dificultad. Su mente corría. Nunca había pedido nada de esto. Solo quería resolver un rompecabezas, demostrar que podía hacer algo que otros no podían. Pero ahora se encontraba en medio de algo mucho mayor, algo que no estaba seguro de poder controlar. El hombre del abrigo azul le puso una mano en el hombro. Puedes controlarlo, Jacob, pero solo si entiendes lo que realmente es. El código que descifraste. Es el punto de partida, el comienzo de un mapa que conduce a algo inimaginable. El futuro del mundo, tal vez, pero será peligroso y debes decidir si estás dispuesto a correr ese riesgo. Jacob miró los planos sobre la mesa, sintiéndose como si estuviera mirando un mapa que llevaba a un tesoro o a una trampa. Ya no se trataba de números. Se trataba de poder, control y fuerzas que escapaban a su comprensión. ¿Estás preparado para la responsabilidad?, el hombre preguntó. Una vez que das un paso adelante, no hay vuelta atrás. Jacob respiró profundamente y su corazón palpitaba aceleradamente. Miró alrededor de la sala, a las pantallas llenas de datos complejos, a las personas que parecían estar esperando que tomara una decisión que lo cambiaría todo. Él nunca había pedido esto, pero algo dentro de él le decía que no tenía elección. Él ya era parte de algo mucho más grande que él mismo. Estoy listo, dijo con voz firme a pesar de la tormenta de emociones que se arremolinaba en su interior. El hombre del abrigo azul asintió y una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Bien. Entonces comencemos. A medida que avanzaban, Jacob sintió el peso del mundo sobre sus hombros. No sabía a dónde lo llevaría ese camino ni a qué tendría que enfrentarse en el camino.
Pero una cosa era segura. Nada en su vida volvería a ser igual. Y con eso, Jacob dio su primer paso en un mundo de secretos, poder y peligro. ¿Listo o no?